Buenas tardes amigos, a continuación les voy a hacer la lectura La religión para la asignatura de Sociología Jurídica en la carrera de Derecho, Universidad de Envigado, semestre 2019-1. Religión. Creciendo en una pequeña comunidad mixta de 700 años, en el extremo occidental de la reservación Pine Ridge, o sea una reservación indígena, en Dakota del Sur, acepté sin rodeos la idea de que la antigua religión Dakota y la cristiana eran verdaderas y de una forma misteriosa compatibles entre sí. Para estar seguro, hubo fundamentalistas cristianos con su intolerancia y los antiguos indígenas tradicionales que mantenían ocultas sus prácticas. Cuando dice para estar seguro, quiere decir para entendernos. Él habla de que hay fundamentalistas cristianos y que hay personas que tienen la religión Dakota pero en lo oculto. Eso sucedió en muchas partes. Aquí mismo la evangelización latinoamericana, los indios aceptaban la religión cristiana pero hacían como una especie de sincretismo, o sea, la mezclaban con sus propias religiones y sus propias creencias. Dice, la vasta mayoría de la gente de la vecindad más o menos asumió que se había alcanzado una mezcla satisfactoria que garantizaba nuestra felicidad. Aunque mi padre era un sacerdote episcopal con un gran número de capillas en un organizado distrito misional, conocido como Corn Creek, o sea, entre paréntesis, para los episcopales era conocido así, pero los indígenas tenían su propio nombre. Él estaba lejos de ser un seguidor ortodoxo de la religión del hombre blanco. Cuando dice que está lejos de ser seguidor ortodoxo, quiere decir de un seguidor como con contenido profundo o exclusivamente, o que era celoso de la tradición meramente blanca o cristiana. Dice que no era necesaria, que estaba muy lejos de ser un seguidor ortodoxo, o sea, un seguidor clásico, o un seguidor en todo el nombre de la palabra. Siempre tuve el sentimiento de que dentro del enorme contexto de la religión, en un pueblo fronterizo con un ambiente cristiano, había un área especial en su vida espiritual en la cual las antiguas creencias y prácticas dakotas, o sea, prácticas indígenas, tenían la supremacía, o sea que realmente en el fondo para él era prioritario, más importante, estaba por encima en la jerarquía de su sentimiento interior, la religión dakota. Él conocía 33 canciones, algunas de ellas sociales, algunas antiguas y varias espirituales, usadas en diferentes contextos ceremoniales, conduciendo hasta sus capillas para ofrecer los servicios cristianos. Él abriría la ventana del carro para dar golpecitos con la mano al lado de la puerta mientras cantaba una canción tras otra. Cuando fui a la universidad estuve expuesto a unas imágenes mucho más grandes sobre la experiencia humana, por medio de las cuales varias sociedades habían dejado su huella religiosa. Mi primera reacción fue la creencia de que la mayoría de las tradiciones religiosas estaban simplemente tan erradas que unas pocas de ellas habían estado cerca para describir la realidad religiosa, pero eso tomaría algún estudio intensivo para determinar cuáles tradiciones religiosas ayudarían mejor a los seres humanos a tener éxito en el mundo. Fue una gran fortuna tener como profesor de religión y filosofía a un místico cristiano que estaba tratando de probar los más profundos misterios de la fe. También enfrentaba algunos problemas personales intensos que surgían una y otra vez en sus creencias, indicándome que la religión y la senda de la vida de un individuo estaban siempre entrelazadas. A través de varios años y de muchas conversaciones profundas, él pudo demostrarme que cada tradición religiosa había desarrollado una manera única de confrontar algunos problemas y que tenían algo más en común que solamente la búsqueda de la verdad y la eliminación de muchos falsos caminos. Pero su solución, después de muchos años, llegó a ser insostenible para mí. Yo veía la religión simplemente como un medio de organizar la sociedad. Puedes entrar si abres como un medio de organizar la sociedad, articulando algunas verdades emocionales aparentemente razonables
pero convirtiéndose a la postre en una parte de establecimientos sociales que al comienzo buscaban controlar el comportamiento humano y no satisfacer el potencial del individuo. Parecía como si aquellas religiones que ponían un énfasis profundo en determinados conceptos fallarían precisamente en las áreas en donde se proclamaban expertas. Estas religiones de amor, entre comillas, pudieron dar pocos ejemplos de su eficacia. Las religiones de la salvación en realidad salvaron muy poco. Cuanto más se aprendía sobre las religiones del mundo, tanto más respeto sentía por las antiguas tradiciones dakotas. Es decir, el autor aquí empieza contando como parte de su niñez y de cómo su papá, aunque ellos eran indígenas, él había sido convertido tanto a la civilidad como a la religión cristiana, se entiende. Y entonces ejercía como una especie de liderazgo cristiano, y entonces en ese liderazgo él tenía a cargo incluso hasta iglesia, pero el autor describe que él tenía la sospecha que en realidad su papá en el fondo, aunque había asimilado la religión cristiana como un traje por encima, en el fondo su sentir, su sensibilidad y sus creencias pertenecían a la religión dakota, a la religión indígena, y que su sentir era por lo tanto indígena. Después pasa a mostrarnos cuando él está en la universidad y cómo un místico cristiano le va enseñando acerca de algunas religiones y cómo hacen como una especie de crítica de que aquello en la que las religiones, digamos, el propósito para el cual las religiones servirían socialmente, independientemente de sus historias, sus doctrinas, sus creencias, sus prácticas, sus hábitos, etc., las religiones tienen una función social. Aquí empata con el tema que nos interesa, que es la sociología. Entonces, esa función social a veces se va perdiendo porque es ahogada por la suma de todos esos elementos de contenidos místicos o cristianos o rituales. Es decir, que se pierde el sentido o el objetivo social o el objetivo humano para el cual existe esa religión. Se ve perdido porque entonces las religiones se ven imbuidas de un montón de prácticas o de un montón de mitos o de historias que terminan prevaleciendo por encima del objetivo principal, que debería ser el ser humano. Y entonces que aquellas religiones que pretenden salvar muchas veces terminan condenando, poniéndole más peso. Eso me hace acordar una parte del evangelio cristiano, donde Jesús dice que por causa de vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios, es decir, invalidáis el propósito que tiene Dios al dar la Biblia, al dar la escritura, al dar la religión. Entonces dice, no se hizo el hombre, en otra parte dice, no se hizo el hombre por causa del sábado, es decir, una tradición, sino que el sábado se hizo por causa del hombre. Aquí, en este caso, Cristo estaría tratando de poner en jerarquía qué es lo que tiene la importancia, en este caso sería pues el hombre. Dice pues, esa es una opinión personal, un recuerdo que tengo yo acerca del tema que estamos tratando. Pues dice aquí el autor de que en realidad la religión que pretende salvar termina no salvando, y que él tenía, digamos, cierto honor por su propia religión dakota. Entonces seguimos. Un segundo. Ok, entonces continuamos con la lectura. Dice, por eso dice él al final, dice, estas religiones de amor pudieron dar pocos ejemplos de su eficacia. Las religiones de la salvación en realidad salvaron muy poco. Cuanto más aprendía sobre las religiones del mundo, tanto más respeto sentía por las antiguas tradiciones dakotas. ¿Sí? Esa es página 338. Bueno, vamos a seguir. Ok, dice, este es un extracto de For This Land. El fallecido Vine Deloria, un Sioux de Stacking Rock, reveló sus profundos vínculos personales con la religión de sus ancestros, no debilitada por las imposiciones de la teología cristiana misionaria. Aunque su padre fue un sacerdote episcopal, Deloria fue profundamente consciente de cómo las creencias tribales se insertaron. Vamos a ver dónde continúa. Para modificar la sensibilidad religiosa de su padre. Ok, entonces puede ser que la persona que está hablando y el papá no eran indígenas, sino que aunque siendo cristianos se dejaron influenciar por la religión indígena.
Ok, sí, entonces se entiende ya que no eran indígenas convertidos, sino que eran personas religiosas, religión cristiana, que al habitar en un lugar o en una región que es indígena, ellos escucharon de la religión indígena y de los mitos indígenas y cómo estos mitos llegaron a tener, aunque no fue su religión primera, llegaron a tener como una primacía dentro de sí. Cuando empecé a leer pensé que estaban hablando sobre indígenas cristianizados, pero realmente son cristianos, o sea, personas occidentales que más bien fueron indigenizados, por decir así, a través de la religión o las creencias. También fue consciente de que el hecho de que los ritos y costumbres de los indígenas americanos habían sido apropiados para una generación de no indígenas, buscando una especie de nueva era mágica. Para Deloria, las creencias espirituales de los indígenas fueron una parte integral de su cultura y la ayudaron a definir, o sea, su cultura. Al mezclar dichas creencias con la de otras religiones o sistemas de pensamiento, amenazaron con minar la fortaleza de la cultura. La religión juega un rol importante en la vida de las personas y las prácticas religiosas de alguna clase son evidentes en cada sociedad. Esto hace de la religión un universal cultural, junto con otras prácticas o creencias comunes que se encuentran en cada cultura, como el baile, la preparación de alimentos, la familia y los nombres de las personas. Esta es como la definición de cómo se va formando la nación o el concepto de nación. A la fecha, un estimado de 4.000 millones de personas pertenecen a muchas religiones en el mundo. Cuando disminuye la influencia de la religión en otras instituciones sociales, se dice que hay un proceso de secularización. Durante este proceso, la religión sobrevivirá en la esfera privada de una vida individual y familiar, como en el caso de muchas familias de indígenas americanos. Puede incluso desarrollarse a nivel personal. Entonces, volvamos, dice, cuando disminuye la influencia de la religión en el proceso de secularización, durante este proceso, la religión sobrevive en la esfera privada, o sea, que aunque la sociedad ya no va a estar con la religión, etcétera, dentro del seno de la familia existe como esa creencia. Por eso, por ejemplo, las fechas de Navidad, que es una cuestión tan íntima, no sé, se evoca algo religioso, aunque durante el año la familia no esté aplicando algo religioso. Dice que ese es el caso de muchas familias de indígenas americanos, que aunque ellos por fuera están secularizados, por dentro tienen, entre ellos mismos tienen como esa... se entienden de esa manera, esa sensibilidad hacia la religión, esa compenetración entre ellos, como cuando las personas son de una región y tienen como su propia idiosincrasia, son de alguna manera como compinches espiritualmente hablando. Puede incluso desarrollarse a nivel personal, pero al mismo tiempo otras instituciones sociales como la economía, la política y la educación mantienen sus propios conjuntos de normas. O sea, la religión está arraigada con el concepto de familia, independientemente de los guías religiosos. Incluso la religión es enormemente flexible. Aunque las religiones u organizaciones específicas pueden cambiar, su transformación no es señal de debilitamiento de la fe religiosa. Por el contrario, contribuye a la diversidad de la expresión y organización religiosa. En la figura 15.1 se da una idea de la variedad de religiones solamente en Estados Unidos. Entonces ahí, en ese momento, ponen un diagrama circular y entonces se ve por fracciones como una torta qué tantas personas son. Por ejemplo, dice aquí que en Estados Unidos el 51.3% de las personas son protestantes. O sea, un poquito más de la mitad es de la religión protestante. Hay una parte que sigue, que es iglesia evangélica protestante, serían como la mitad dentro de ese mismo 51.3%, ¿no? Otros tipos de iglesias protestantes dice que hay un 18.1%, etc. Iglesias protestantes negras, el 6.9%, miren, es una minoría los afroamericanos en cuanto a la religión en Estados Unidos, ¿no? Ahora, el 23.9% de personas en Estados Unidos son católicas, no de toda la población norteamericana, sino de Estados Unidos, sino de toda dentro de la población religiosa, el 23.9% es católico.
Y después tenemos otros porcentajes más divididos que son agnósticos, ateos, o sea, 2%, 1%, otras religiones. En Estados Unidos, según este diagrama, si el 2% es ateo y el 1%, si el 2% es agnóstico y el 1% es ateo, o sea que en realidad Estados Unidos es un país creyente. Dice que después, y da toda una lista de religiones que ya están por debajo del 1%, las cuales son unitarios, nueva era, indígenas americanos, otras religiones, hindú, musulmán, sunita, chiita, budistas, budistas zen, budistas de un tipo y del otro. Bueno, la religión mormona es 1.7%, los testigos de Jehová 0.7%, las religiones ortodoxas, otras cristianas, los judíos son el 1.7%. Reformistas, conservadores, o sea, dentro del judío hay judaísmo reformista, conservador, ortodoxo y otros. Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde, dice en el diagrama, dice dónde te ubicarías en este diagrama? O sea, eres protestante, eres católico, eres algún tipo de religión minoritaria, etcétera. ¿Y dónde ubicarías a tus mejores amigos? Es decir, no tus amigos necesariamente tienen tu misma religión. ¿Dónde los pones a ellos? En el diagrama. Dice aquí, entonces seguimos. Sí. ¿Qué propósitos sociales tiene la religión? ¿Ayuda a mantener unidad en la sociedad o estimula el cambio social? ¿Qué sucede cuando la religión se mezcla con la política? Este capítulo se centra en los sistemas formales de la religión que caracterizan las sociedades industrializadas modernas. Comenzaremos con una breve descripción de la perspectiva sociológica sobre la religión, seguida por un panorama general de las principales religiones del mundo. Luego exploraremos el rol de la religión en la interacción social, el apoyo social, el cambio y el control social. Examinaremos tres componentes importantes del comportamiento religioso: la creencia, el ritual y la experiencia, al igual que las formas básicas de la organización religiosa, incluyendo movimientos religiosos nuevos. Es un estudio de caso especial. Daremos un vistazo al fascinante mundo de la religión india. El capítulo finaliza con una sección de política social acerca de la controversia sobre la religión en las escuelas públicas de Estados Unidos. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre Durkheim y el enfoque sociológico sobre la religión. Si un grupo cree que está siendo dirigido por una visión de Dios, los sociólogos no intentan probar o desaprobar esa revelación. En cambio, los sociólogos es la parte que nos interesa en este momento como sociólogos o como estudiantes de sociología. En cambio, evalúan los efectos de la experiencia religiosa de grupo. En lo que los sociólogos se interesan es en el impacto social de la religión sobre los individuos y sobre las instituciones. Émile Durkheim fue tal vez el primer sociólogo en reconocer la gran importancia de la religión en las sociedades humanas. Él vio cuán atractivo resulta para las personas, pero más importante, enfatizó el impacto social de la religión. Desde el punto de vista de Durkheim, la religión es un acto colectivo que incluye muchas formas de comportamiento en las cuales las personas interactúan con los demás. Como en su investigación sobre el suicidio, Durkheim no estuvo tan interesado en las personalidades de los creyentes como sí lo estuvo en comprender el comportamiento religioso dentro de un contexto social. Durkheim definió la religión como un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas. Desde su punto de vista, la religión involucra un conjunto de creencias y prácticas que son exclusivamente propiedad de la religión, o sea, solamente se dan ahí y no se dan ese tipo de prácticas por fuera. Eso habría que verlo. En oposición a otras instituciones sociales y líneas de pensamiento, Durkheim sostuvo que la fe religiosa distingue entre determinados sucesos trascendentales y el mundo cotidiano. Se refería a aquellos ámbitos como lo sagrado y lo profano. Lo sagrado comprende elementos más allá de la vida diaria que inspiran asombro, respeto e incluso temor. Las personas se vuelven parte del reino sagrado
solo al llevar a cabo algún ritual, como alguna oración o algún sacrificio. Debido a que los creyentes tienen fe en lo sagrado, aceptan lo que no pueden entender. En contraste, lo profano incluye elementos ordinarios y comunes de la vida que se diferencian de lo sagrado. Sin embargo, este concepto puede ser confuso, pues el mismo objeto puede ser sagrado o puede ser profano, dependiendo de cómo se vea. Un comedor normal es profano, pero se vuelve sagrado para algunos cristianos si contiene